Hola señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al programa En Privado. Hoy tenemos con nosotros a uno de los personajes más mediáticos de la historia contemporánea. De hecho, su vida daría para escribir muchísimos libros. Precisamente de algunos de sus libros hoy vamos a hablar aquí en el programa En Privado. Tenemos con nosotros a Mario Conde. Don Mario, buenas noches, bienvenido a Televigo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Encantado yo, que estoy en mi tierra. Su último libro, De aquí se sale, es más un deseo o una convicción. Bueno, es una explicación de por qué hemos llegado hasta aquí, que eso es muy importante. Es decir, para saber a dónde vas tienes que saber de dónde vienes, ¿no? Por tanto, tiene dos partes. Una, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué de la noche a la mañana nos encontramos con un país que no funciona nada, ¿no? Aparentemente. Y dos, estoy absolutamente seguro que salimos, pero el problema no es que salgamos, que claro que sí. El problema es dónde entramos, ¿no? Porque si salimos de, como se dice en el lenguaje vulgar, ¿no?, de Guatemala para entrar en Guatepeor, y tenemos una oportunidad. Lo que pasa es que tenemos que aprovecharla bien. ¿Qué oportunidad? No solo de salir, sino de salir hacia un sitio mejor. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues todas las cosas que yo voy desgranando en el libro, ¿no? ¿Se están haciendo ahora mismo las cosas bien? Yo creo que no del todo. Es decir, las cosas que se están haciendo, algunas, que no todas, se están haciendo bien. Por ejemplo, evidentemente se está haciendo bien la necesidad de recortar determinados gastos, ¿no? No se está haciendo bien, en mi opinión, el hecho de haber subido los impuestos directos, porque eso está afectando al consumo y a la clase media. No se ha hecho bien la tardanza en el impuesto indirecto, concretamente el IVA. No se ha hecho bien los recortes en materia de comunidades autónomas, que es un asunto que parece que el presidente del gobierno no quiere entrar a hablar, ¿no? No se ha hecho bien, por ejemplo, la falta de auxilio al empresario. La reforma laboral es buena, porque no tengo ninguna duda que lo es, pero es todavía corta. Es decir, hay que limitar muchísimo más el gasto público y el foco real, a mi juicio, es la administración pública y concretamente las comunidades autónomas, ¿no? Los empresarios están pidiendo medidas más contundentes. Decía antes que se ha equivocado en subir el IVA, pero se está pidiendo, los empresarios ahora están pidiendo incluso que se suba más el IVA, que se recorten prestaciones. Te lo explica mi mamá. Lo que creo que se ha equivocado en no subir, en tardar en subir el IVA y a cambio gravar con más impuestos a la clase media, es decir, subirle el impuesto sobre la renta y no subir el IVA. ¿Por qué? Porque gravar el consumo implica que hay consumo, pero el quitarte a ti la capacidad de decidir si consumes o no consumes, pues es a mi juicio peor. Otra cosa muy grave es que, bueno, muy grave, ¿no?, gravísima, que es lo que está en la base de todos los problemas de los empresarios, no circula el crédito, ¿no? Y el gobierno venga a decir que ya vamos a empezar, que esta reforma financiera, que las empresas, que las entidades financieras van a prestar y los empresarios no lo vemos, ¿eh? Y la duplicidad de las administraciones es otro de los temas. Todos los analistas apuntan a que hay que eliminar esa duplicidad en las administraciones, pero nadie mete mano ahí. Es difícil. Vamos a ver, yo creo que hay un problema muy serio en España, ¿no? Y eso lo saben alguna gente de España y desde luego los analistas exteriores, ¿no? El modelo territorial que nos hemos dado nosotros mismos, que nace en el año 78 de comunidades autónomas, ha fracasado, ¿no? Esto es evidente, ¿no? ¿En qué sentido ha fracasado? Pues que es carísimo, que no lo podemos mantener, que en algunos casos ha generado problemas para el proyecto de España, puesto que algunas entidades están todo el día hablando de España es la responsable, España es la culpable, etcétera, etcétera. Y además es muy ineficiente. O sea, por tanto, primero, no lo podemos mantener, no tenemos dinero para eso. Segundo, no merece la pena mantenerlo porque es ineficiente. Tercero, nos está limitando el proyecto España y hay que abordarlo. ¿Por qué no lo abordan? ¿Por qué el presidente del gobierno nos dice, yo de esto no quiero hablar? ¿Por intereses políticos? Porque al final los partidos políticos tienen a sus gentes colocadas en cada uno de los sitios, ¿no? Y entonces, oye tú, no me vayas a quitar a mí de aquí porque yo fui el que te ayudé a llegar ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Otra cosa es que si los políticos no lo hacen, pues un día nos van a acabar interviniendo y van a hacerlo desde fuera, lo cual me parecería una vergüenza, ¿no? Hablando de administraciones autonómicas y de políticos, ¿qué relación tiene con los políticos gallegos? El otro día se habló mucho de un abrazo. Alguna prensa lo calificó de efusivo con el presidente Núñez Feijóo. Vamos a ver, yo soy gallego. Yo quiero mucho a mi tierra. Y mientras exista una persona que es el presidente de mi tierra, yo le debo todo el respeto al presidente de mi tierra. Y si el presidente de mi tierra me saluda afectuosamente, es para mí un motivo de orgullo y de satisfacción, y nada más, ni nada menos, ¿no? De deducir de ahí determinadas cosas
producir algún periódico, de si no sé qué, bueno, eso ya pertenece a la literatura política de broma. Yo estoy agradecido y muy contento de que el presidente de mi tierra pues me haya saludado, porque tengo una relación cordial con él, ¿no? ¿Alguna vez se ha planteado, bueno, no sé si en el pasado, pero ahora, recientemente, se ha planteado volver a la política? Volver no, bueno. Volver no, entrar por primera vez. En la política. Entrar por primera vez. Vamos a ver, en la política estamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando doy conferencias, opino, hablo, doy entrevistas, escribo libros, doy, llamémosle en el buen sentido, consejos que deduzco de mi experiencia, porque yo tengo experiencia, yo he estado en el sistema financiero y concretamente en uno de los bancos más importantes de España, ¿no? Me ocupo de las cosas que nos afectan a todos. Eso es política, eso es opinar de política. Ahora bien, aquí en España se entiende por política simplemente lo electoral, ¿no? Es decir, el señor político, aquel que se presenta a unas elecciones. Bueno, eso no es el único modo de hacer política. ¿Qué está ocurriendo? Que la clase política, cuando tú opinas desde fuera, desde la sociedad, no te hace ni caso. Aunque le expliques por escrito, aunque le digas que quieres colaborar. Entonces, ¿qué está pasando? Que la sociedad civil se está cansando. Y cada vez hay más presión para que la sociedad civil diga, bueno, señores, esto se ha terminado. ¿En qué sentido se ha terminado? En que yo, para conseguir las leyes que quiero, tengo que estar en el Parlamento, y si ustedes no me hacen las leyes que yo les estoy pidiendo que hagan, pues tendré que estar en el Parlamento e intentar hacerlas yo. Y si la sociedad civil quiere que yo esté en el Parlamento, estaré, ¿no? ¿Eso es una decisión firme ya? Bueno, no es una decisión firme, pero es una decisión que va avanzando con el paso del tiempo, ¿no? ¿Le han ofrecido estar en algún partido político? Permanentemente, eso es una cosa que funciona con carácter permanente, ¿no? Pero la idea es, los partidos políticos convencionales, los de siempre, en mi opinión, están metidos dentro del sistema, ¿no? Las personas que entran en esos partidos políticos entran en una rueda, en una red de intereses, en un tejido de te hago esto para que tú me hagas, etcétera, etcétera, y se carece de libertad. Yo creo que dentro de los partidos políticos convencionales no hay libertad para opinar. Todos vemos que si de repente un señor opina, pues si no va a la línea oficial del partido, pues se le echa y buenos días, ¿no? Yo creo que necesitaríamos un partido diferente, ¿no? Un partido que no esté en el sistema, que no sea ni de uno ni de otro, sino que sea de la sociedad, y que lo que busque sea aquellas leyes que todos queremos. Queremos derogar los privilegios de los políticos, sí. Queremos recuperar nuestras libertades, sí. Queremos que se reformen de verdad las administraciones públicas, sí. Queremos que se reduzcan el peso de la administración, sí. Queremos que se reduzca el número de funcionarios, sí. Queremos que los bancos tengan otra gestión, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una demanda de la sociedad. ¿En qué sentido? Es una demanda apartidista. No es una demanda ni del PP, ni del PSOE, ni de ningún otro. Es una demanda del conjunto de los ciudadanos que quieren que estas cosas pasen, y como ven que los políticos no las hacen, y ya llevamos 20 años pidiéndolas, pues entonces las tendremos que hacer por nosotros mismos, ¿no? ¿Esto quiere decir que le gustaría que hubiese otro partido político diferente a lo que hay ahora? Habrá. Verás, habrá, con seguridad habrá. Habrá, y de hecho probablemente surja un partido de la sociedad civil, ¿no? Esto es inevitable, y ese partido de la sociedad civil podrá, bueno, pues decirle al PP, oiga, ¿de verdad va a hacer usted esto? Porque si va a hacer usted esto, pues podemos hacerlo juntos, ¿no? Pero si usted sigue en la línea de no hacerlo, pues entonces yo voy a intentar que la sociedad me deje que yo por lo menos lo plantee dentro del Parlamento, ¿no? Pues tendremos que ver si en ese partido está en el futuro Mario Conde. Vamos a verlo, vamos a verlo. En su día dijo que quería luchar, le gustaría luchar contra el sistema. ¿Lo ha conseguido o está en ello? Bueno, la mejor prueba de que no he conseguido la lucha contra el sistema es que de momento, por decirlo, escribirlo, me han costado unos cuantos años de cárcel, ¿no? Pero no se trata de luchar contra el sistema. Esto es una frase que es una... ellos te la venden así. Vamos a ver, nadie está diciendo que no haga falta un sistema. Nadie está diciendo que vayamos hacia una anarquía. A nadie le gusta el desorden. No, lo que estamos diciendo es, oye, señores, este sistema, el suyo, tiene muchos fallos. Y como tiene muchos fallos, queremos un sistema que tenga menos fallos. Ahora bien, los fallos no son para usted, los fallos son para mí. O sea, para usted no tiene fallos. Para usted tiene todas las ventajas del mundo, usted tiene una situación de privilegio, ustedes son una clase política, ustedes se lo guisan y se lo comen. Pero nosotros estamos allí, miramos, cada 4 años podemos votar y nos dejan el resquicio de aplaudir o de llorar. Bueno, pues queremos tener un sistema en donde nosotros, los ciudadanos, que somos los que nos jugamos de verdad las cosas, pues podamos no solo opinar, sino además decidir. Entonces, claro, cuando les hablas de la palabra decidir, les asusta, porque todo el mundo está encantado
con que tú durante 4 años protestes, pero que al final, el día de la votación, vayas y, pum, y votes a los mismos, unas veces por una razón y otras por mal menor. No, se ha terminado. Es decir, mire, de verdad, en serio. Ya hemos tenido mucho tiempo, ustedes ya me habían prometido que iban a cambiar. ¿Han cambiado la ley electoral? No la han cambiado. ¿Hemos mejorado en el tema de la independencia de la justicia? No hemos mejorado. ¿La Fiscalía, que depende del Estado, es independiente o menos independiente que nunca? Menos independiente. Y sigo. ¿Los bancos son mejores o son peores? Nos cuentan unas historias que realmente al final pues son historias, porque te despiertas una mañana con que España tiene el sistema financiero mejor del mundo. Y ahora de repente estamos todos quebrados. Estamos todos quebrados. Entonces, miren ustedes, no les creo. ¿Saben lo que les pasa? Es que no les creo. Entonces, si tú a tu administrador de tu empresa, llamada España, no le crees, pues te vas a enterar por ti mismo, ¿o no? Una de las mayores preocupaciones, antes lo apuntaba, que hay ahora mismo en España es la situación financiera. Aquí concretamente en Galicia y concretamente también en Vigo está la gente muy preocupada con qué va a pasar con Nova Galicia Banco. ¿Cómo ve la situación de Nova Galicia? Hemos escuchado hablar de los bancos en general, pero concretamente este... No te la puedo decir en números concretos porque no me la sé. Pero sí te puedo decir una cosa. Yo he sido el presidente de uno de los bancos más importantes de España, por no decirte el más, ¿no? Yo me conocía la situación de Galicia. ¿Por qué? Pues porque era mi obligación conocerlo, ¿no? Galicia es una región de España donde el ahorro es muy abundante y la inversión era menos abundante. ¿Eso qué quiere decir? Que además nosotros los gallegos recibíamos remesas de nuestros emigrantes del exterior. Teníamos todas las bases para que un negocio financiero de Galicia fuera rentable. Y no entiendo cómo un negocio financiero de Galicia no puede ser rentable. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor el problema no viene de Galicia, sino de las inversiones que se han hecho con mal criterio fuera de Galicia. Entonces los gallegos vamos a quedarnos sin una institución financiera como consecuencia, no de nosotros, sino de lo que se ha hecho con nuestro dinero fuera de Galicia. Eso me parece una barbaridad. ¿Cuál es el futuro? No lo sé. El presidente se empeñó mucho en este proyecto y a mí me extraña que no haya capitales dispuestos a ponerse encima de la mesa, ¿no? Se ha llegado incluso a hablar de que iban a disolverlo. De que Almunia hablaba de liquidar bancos y decían que esto iba a ser, vamos a ver, a mí me parecería, yo creo que es legítimo pretender tener nosotros los gallegos una institución financiera, ¿no? Segundo, aparte de legítimo, es conveniente, porque Galicia todavía tiene mucho que hacer en su desarrollo económico de presente y de futuro. Y aparte de ser conveniente, es posible. Caramba, y si siendo todo esto no se hace, habrá que exigir a alguien responsabilidad por saber qué ha pasado, ¿no? Cuando se quiere que un proyecto es viable, cuando uno se empeña, al final puede ser viable. ¿Cree que puede ser viable este proyecto? Bueno, depende. Por ejemplo, verás, si tú te empeñas en ir contra el futuro, no. O sea, un bisabuelo mío tenía un transporte entre Madrid y El Escorial en diligencia, y cuando vino el coche dijo que eso del coche era una tontería. Claro, quebró, ¿no? Bueno, es decir, hay una serie de razones por las cuales tú no puedes ir en contra. El futuro tiene sus leyes, pero ¿es viable un proyecto financiero en Galicia? Yo te digo, en lo que yo sé y algo sé, sí. Para serte más preciso, en lo que yo sabía. Si ahora mismo me preguntas intuitivamente qué creo, pues creo que sí. Y por tanto, para que no sea viable me tendrían que demostrar lo contrario. De ser considerado el símbolo en los años 80, todo un símbolo en los años 80 y 90, pasó a ser condenado por el caso Banesto. ¿Cómo se vive ese paso tan importante, ese salto tan cualitativo, ¿no? Bueno, en realidad depende, es decir, vamos a ver, yo sabía por qué estaba el sistema operando en contra mía, ¿no? Y es posible que poco a poco se vayan dilucidando más las cosas, ¿no? Yo incluso he llegado a escribir que sería bueno que, ya que los españoles queremos una auditoría económica, hagamos una auditoría de libertades. Es decir, oiga, y las sentencias estas importantes que han afectado al curso de la historia política, ¿quién las hizo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En base a qué? Sería bueno que se investigara. Yo tenía muy claro que eso había pasado, que era una respuesta del sistema y que tenía que resistir, ¿no? Me lo propuse resistir, resistí y aquí estoy.
¿Es verdad que le pidió a Rato hace poco que hablase, que claro, contase lo que le había dicho Aznar en su momento? Es que el señor Rato, cuando pasó lo de Banesto, dijo exactamente lo contrario de lo que está diciendo hoy respecto de sí mismo, ¿no? Y lo que está diciendo hoy respecto de sí mismo es verdad. Es verdad, las pérdidas de las entidades bancarias, de las entidades financieras en general, si vienen de provisiones, no son pérdidas reales, ¿no? Son pérdidas que depende del tiempo, ¿no? Pero eso fue lo contrario. Yo recuerdo que un amigo mío me decía que oyó a Rato decir en televisión que Banesto tenía pérdidas de 500.000 millones. Si eso lo dijo y fuera honesto, por la misma razón tendría que decir hoy que Bankia tenía pérdidas de 3 o de 4 billones de pesetas, ¿no? No era verdad lo de Banesto, tampoco lo es lo de Bankia. Entonces lo único que le decía, señor Rato, sea usted honesto, hombre. Sea usted honesto. Usted probablemente le van a juzgar, ¿no? Pues sea honesto. Diga por qué y quién le dijo a usted que mintiera sobre lo de Banesto. Es mucho pedirle, ¿no, verdad? Después de todos estos años sigue defendiendo su gestión al frente de Banesto. Yo no, yo la verdad es que, fíjate, cuando uno han pasado tantos años, ¿quién no se equivoca, no? ¿Yo cometí errores en Banesto? Pues claro que cometí errores. ¿Cómo no vas a cometer errores si tienes que decidir cerca del 1% del Producto Interior Bruto de un país, ¿no? Pero el proyecto Banesto era viable, pero por supuesto que era viable. ¿Necesitábamos recursos públicos? Por supuesto que no, pero lo digo yo solo. En aquel momento teníamos dentro de nuestro capital al primer banco del mundo, JP Morgan, y el primer banco del mundo por activa y por pasiva, y hasta en un juicio, en el juicio Banesto, bajo, digamos, la responsabilidad de poder cometer un delito de falso testimonio, le dijo al juez y al fiscal con total claridad, el proyecto Banesto era viable. Al día de hoy lo tengo más claro todavía que entonces, y lo que se hizo no fue por razones económicas o financieras, sino de otro tipo. El que no quiera verlo, no lo ve. Si hoy te das cuenta de lo que está pasando con la banca, lo que está ocurriendo, que se están perdiendo billones, y que lo está diciendo Europa. Europa se quedó sorprendida con lo de Banesto. Nadie se lo esperaba. ¿Por qué? Porque no es verdad, hombre. Fue una cosa que no era verdad. Lo hicieron entre dos personas y punto. Se ha llevado mucha decepción con las personas, porque yo supongo que después de estar en un punto tan alto como estuvo, a pasar a ser condenado en el caso Banesto, supongo que se habrá llevado decepción con personas que pensaban que eran amigas, después no lo eran, o al revés. ¿Alguna? O gratamente muy también, poca, ¿no? Mira, me lleva muchas más sorpresas gratas, en el buen sentido de la expresión, de personas íntegras, que, bueno, me falló una que era como un hermano mío, que no hacía el caso, ¿no? Pero yo lo tenía muy claro. Yo sabía que no eran amigos míos, eran amigos del presidente de Banesto. Como pasa en política, no son amigos de don fulano de tal, sino del ministro. Por tanto, del que esté sentado en ese sillón. Y muchas de las personas que se decían amigas mías, yo sabía que no. Por tanto, esas no me defraudaron en absoluto, yo ya lo sabía. Y sin embargo, otras que yo a lo mejor no sabía que eran tan amigas, llegaron a magníficos extremos, ¿no? Y cuando tú en la vida te encuentras con una persona capaz de ser digna en sentido estricto, ¿tú sabes lo que eso te ayuda? Porque indignos, pegas una patada a un árbol y cae un montón, ¿no? Pero lo difícil es encontrar eso, cuando encuentras una persona digna, eso, vamos, es que te empuja en tu camino. Eso supongo que en el ámbito privado. En el ámbito público, ¿quién le ha decepcionado más? ¿Felipe González o José María Aznar? En lo que hace referencia al tema Banesto, los dos, porque los dos decidieron eso, esto ya es una verdad incuestionable, ¿no? Yo lo he publicado en mis libros con toda suerte de datos, son unos libros que se han leído por millones, etcétera, etcétera, y nadie ha dicho ni una palabra, ¿no? Yo creo que González me defraudó más porque yo tuve durante años una relación bastante, digamos, bueno, sincera con él, en el sentido de que yo la ayudaba, ¿no? Y al final me demostró que era una persona para la cual el concepto de, simplemente el concepto de la moral, pues no le importa demasiado, ¿no? Yo no sé si le voy a poner un aprieto si le pregunto qué tal es su relación ahora mismo con el rey, cuál es su opinión sobre la monarquía actualmente, tal y como está ahora. Mi relación con el rey es una relación vieja, que tiene unas raíces muy profundas, que nacen derivadas de su padre, a quien yo quería entrañablemente, y él pues me distinguió a mí también. Hoy, al no estar en ningún cargo, no tengo más que una relación humana, pero no una relación institucional. La monarquía española está muy dañada, sobre todo entre la juventud. Tiene
que recomponerse, no es tan fácil. Para ello se cuenta con que don Juan Carlos tiene mucha mejor imagen que la monarquía. Los españoles valoran más a don Juan Carlos que a la propia institución monárquica, y yo ya he dicho claramente que o una de dos: o se diseña claramente y se ofrece a los españoles claramente una monarquía que yo llamo del siglo XXI, que nos convenzan a los españoles, y yo soy uno de los que lo cree, ¿no? Yo intelectualmente soy republicano, eso es evidente, porque a mí la transmisión del poder de padres a hijos pues no me convence, ¿no? Pero antes que republicano soy español, y por tanto me interesa más España, ¿no? Y si me convencen de que la monarquía, una monarquía moderna, puede funcionar y puede ser mejor para España que una alternativa, pues entonces estaría dispuesto. Ahora, que no me digan que es que los españoles somos menores de edad, que tenemos pantalón corto intelectualmente hablando, y que no podemos tener un modelo como pueden tener los franceses, los suizos, los americanos o los italianos. Claro que podemos tenerlo, pero antes que el intelectual me interesa España. Eso es lo que más me importa. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad. 2 minutos, volvemos enseguida con Mario Conde. Continuamos aquí en el Hotel Pazo Los Escudos. Nos acompaña Mario Conde. Nació en Tui, tiene 63 años, estudió Derecho, primero de promoción, abogado del Estado. Un currículo brillante. Está casado, tiene 2 hijos y ha escrito 3 nietos y ha escrito 4 libros. ¿Le queda algo más por hacer? Vivir, que es la asignatura más importante, ¿no? Vivir coherentemente contigo mismo y vivir tratando de ser feliz, que eso es complicadísimo. Y sobre todo me queda una cosa, a ver si toda la experiencia que yo he pasado en mi vida, que ha sido muy variada y muy larga, puede ser útil para un país al que quiero mucho, que se llama España, y que está atravesando uno de los momentos cruciales de su historia, ¿no? Y esto es lo que me mueve a dar conferencias, a escribir libros, a aportar mi grano de arena, ¿no? 4 libros a sus espaldas, decíamos. Uno de ellos es Memorias de un preso, y que cubre una larga etapa de su vida. ¿Ha sido una de las más amargas de su vida? ¿La más amarga de su vida o no? No. La etapa amarga de mi vida fue la traición de un amigo, de un íntimo amigo mío, a quien yo quería entrañablemente. Ese momento casi enfermé, ¿no? de dolor en sentido estricto, ¿no? Pues no me lo esperaba, ¿no? La prisión es una etapa muy positiva, ¿no? En primer lugar, yo sabía por qué me encarcelaron. En segundo lugar, me propuse una meta, ¿no? Resistir. Lo traté casi como una oposición. Tema 1, resistir en la celda. Tema 2, aguantar físicamente. Tema 3, hacer ejercicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo conseguí. Y en la prisión pues me descubrí un poco cómo soy, ¿no? Yo lo digo y puede resultar impertinente, pero yo tengo una ventaja sobre otros, y es que yo sé que yo he podido resistir. Hay gente que me dice, yo no resistiría, yo no sería capaz, yo no sé qué, yo no sabría. Bueno, no lo sé si tú sabrías, yo sí. Por tanto, sé lo que es el sufrimiento y sé lo que es salir de allí bien. Yo estoy convencido que muchos esperaban o que yo me muriera, porque la cárcel mata, o que me suicidara, o que me volviera loco. Y todo eso yo lo sabía. Y yo me dije, Mario, tienes que aguantar y resistir, ¿no? Y ahora me conozco. Tengo un peligro enorme, pero no tengo miedo. Y eso es un peligro. Y soy una persona libre, pero libre en serio. Porque para ser libre en serio tienes que no tener miedo. Si tienes miedo a que te echen del trabajo, no eres del todo libre. Si tienes miedo a lo que te pueden hacer los políticos, no eres del todo libre. Si tienes miedo a que te metan en la cárcel porque no sabes lo que es, yo no tengo miedo a que me metan en la cárcel porque me la sé de memoria, ¿no? También habrá habido momentos duros, supongo. ¿Cuál fue el momento más duro de esa etapa? El día 24 de Nochebuena, cuando me ingresaron y pensé en mi familia, lo digo humildemente, ¿no? Se me saltaron las lágrimas en la celda, ¿no? Y me dije, no puedes volver a consentir que se te salten las lágrimas. Fue un momento muy duro, y cuando por primera vez vino mi primera mujer, Lourdes, ¿no?, a verme, fue muy duro. Cuando se iban después de una visita, te quedaba un vacío y una soledad muy dura, no sé. Mario Conde tiene fama de ser un tipo duro, pero yo creo que en el fondo no es tan duro, es más una fachada, no es tan duro como parece. Yo al revés, yo soy te digo, soy bastante imbécil, ¿no?, en ese sentido, soy muy blando,
No puedo ver determinadas películas porque me emociono, no puedo ver determinadas fotos porque me emociono, tengo una facilidad, soy muy blando, ¿no? Lo que ocurre es que soy consciente de mis responsabilidades, ¿no? Y en mi faceta, llamémosle humana, cuando trato con mis amigos, o cuando trato con mi mujer, o cuando trato con mis hijos, o cuando trato con mis nietos, bueno, yo con mis nietos no es que sea blando, es que soy un merengue, ¿no? O sea, me derrito con ellos, ¿no? Pero cuando tienes que decidir y tienes que tomar decisiones en el mundo empresarial, no es que seas más duro o más blando, es que tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Me han dicho que tiene mucho carácter como su madre. Y una curiosidad, una madre que, por cierto, les habla a sus hijos siempre en portugués. Sí, es que mis bisabuelos y mis abuelos fueron emigrantes gallegos, nosotros venimos de Covelo, de aquí al lado. Y yo creo que mis bisabuelos, pero desde luego mis abuelos vivieron en Portugal y mi madre se crió en Portugal. Su padre, el padre de mi madre, mi abuelo, fue el presidente de las Juventudes Gallegas en Portugal, ¿no? Que en aquel momento había que echarle narices para aguantarlo, ¿no? Pero un detalle, ¿no? Fue presidente de la Cámara de Comercio de Lisboa siendo español, ¿no? Entonces mi madre se crió en Lisboa y me habla a mí en portugués. Pero que todavía ahora habla en portugués, pues absolutamente. Es una curiosidad, ¿no? Ella el castellano lo habla, pero lo habla bien, pero se le nota inmediatamente que su idioma materno es otro, ¿no? Y es, bueno, yo entiendo el portugués, galaico portugués, porque, hombre, a medida de que va pasando el tiempo se va perdiendo, si quieres, ese acento tan profundo del sur de Portugal para acercarse más al acento del norte de Portugal, que lo que fue históricamente Galicia, ¿no? De hecho, tiene un gran arraigo aquí en Galicia, además de que vive ahora en Galicia, durante mucho tiempo estuvo veraneando también por aquí, por la zona. Su madre veranea en la zona, también vivió muchos años aquí por la zona. Yo viví en Tui, nací en Tui, viví en Tui hasta los 8 años y luego veníamos todos los veranos, todos. Veníamos a Playa América y veníamos desde Alicante, que era una aventura. Teníamos que salir de Alicante, parar en Madrid, luego salir a las 6 de la mañana de Madrid y llegábamos a las 6 de la tarde a Playa América parando en la Puebla Sanabria, la Gudiña, no sé qué. Por eso es maravilloso ver ahora que tardas 4 horas o 5, ¿no? Y aquí conocí a mi primera mujer, casualmente, a Lourdes Arroyo, pero luego ella decidió, porque las mujeres mandan, decidió que nos fuéramos a veranear a Palma de Mallorca y allí me fui, ¿no? Y ahora vivo aquí, vivo en un pueblo en Chaguazoso, en ¿Qué recuerdos tiene de Playa América, de la zona de Vigo? Todos. Iba mucho a Angelito, a la zona de... a Bayona. Toda mi juventud, ¿no? El otro día alguien me mandó, no sé por qué, a propósito en Twitter, no sé qué, ¿no? Y me dijeron, dele recuerdos de... Y me dio el nombre de... Y me hizo mucha gracia porque era una chica rubia que vivía en Panjón, de ojos azules, que me gustaba mucho cuando yo tenía 16 años. Y en ese momento vuelves atrás en la historia, ¿no? A esa ternura de aquellos años, ¿no? Bueno, si está oyéndonos esa chica, seguramente si nos oye dice rubia de ojos azules que verenas en Panjón, tampoco habría tantas. No. ¿Tiene buenos recuerdos? Dice que tiene buenos recuerdos, ¿malos o no? ¿De Playa América? De Playa América no. ¿Y de Galicia? No, que va, no tengo ningún, al revés, nada, ningún mal recuerdo. Pero todo lo contrario, o sea, todos los recuerdos que yo tengo de mi época de verano son positivos, de mis amigos, o sea, no, es que no me falló nadie, no te puedo decir que me fallara algo, nada. ¿Qué le ha hecho volver a su tierra natal? Ser gallego, es decir, al final todos volvemos. Yo andaba buscando desde hacía tiempo y le decía, porque mi primera mujer era el 75% gallego. De hecho, su bisabuelo fue el último señor de Goyana hasta que se suprimió el título nobiliario, ¿no? Pero ella no sentía la necesidad de venir por aquí. Perdón. Y yo sí, yo le estuve buscando un tiempo para mi padre, luego lo encontré, pero fue un panteón, ¿no? Porque mi padre está enterrado aquí. También estuve buscando, pero luego ya me metieron en prisión. Cuando salí de prisión ya volví a buscar, entonces empezó la enfermedad de Lourdes, luego vino la muerte de Lourdes. Y luego ya con todo eso decidí que mi vida estaba aquí, lo tenía muy claro, y entonces estoy viviendo en un sitio precioso que se llama Chaguazos, unas frieiras, que es la Galicia esa profunda. Yo recuerdo cuando era un neno, iba a casa de mis abuelos en Covelo, pues ahora estoy viviendo otra vez, ya no soy un neno, claro, pero estoy viviendo lo mismo que vivía, ese mismo ambiente rural, las mismas vacas por la calle, la misma gente que está, o sea, es como si vives el final al mismo tiempo que el principio, ¿no? Es una cosa muy bonita.
Como dice el libro, estaría 5 horas con Mario. Se podría hacer una entrevista de 5 horas porque da para mucho, pero nos tenemos que ir. Pero antes de despedirnos, ¿cuál es el horizonte en su vida a corto plazo? Mira, yo he tenido una tarea dificilísima en mi vida que la he conseguido ganar, que es que me he casado con una señora de Almería y que acostumbradas a la luz de Almería y he conseguido que esté feliz viviendo en esas nieblas y tal. Mi horizonte pues es el que marquen los tiempos, ¿no? Es decir, yo creo que todos los gallegos somos un poco providencialistas. Ya veréis, ya veremos, ¿no? Ya veremos por dónde va la vida. La vida te va llevando, es un río y tú vas en una barca, ¿no? ¿Dónde llevará la barca? No sé. Ya veremos. Pues espero que en una nueva etapa de su vida le pueda volver a entrevistar y contarnos todo lo que está haciendo en estos últimos años. Gracias, Mario, por haber estado con nosotros aquí en Televideo. Gracias a ti y a vosotros.